¿Conoces a alguien para quien nada ni nadie pueda penetrar ese muro de resistencia que guarda en su corazón? Y si te dijera que existe un poder oculto, tan misterioso como infinito, capaz de derribar esa muralla interna de quien parece inamovible, ¿estarías dispuesto a descubrirlo? Hay un secreto ancestral que pocos conocen, una fuerza divina que atraviesa la terquedad y despierta vida donde la muerte espiritual parecía imperar. Hoy exploraremos cómo ese secreto actúa incluso cuando la persona no quiere cambiar. Imagina que en lo más profundo de esa vida que observas hay un anhelo silencioso que grita por libertad, pero la voluntad se niega a rendirse. Sin embargo, en medio de esa lucha interna, Dios puede obrar de manera inesperada. Detente un momento y piensa en ese ser querido, en ese hermano o hermana de fe, o incluso en ti mismo cuando miras a alguien más. Esa persona a quien has visto sufrir heridas profundas, traiciones, desilusiones y miedos que han tejido una coraza impenetrable alrededor de su fe. Quizá has escuchado decir que es difícil de cambiar o cerrado a la palabra. Tal vez has sentido impotencia, preguntándote si ese juicio tan duro que sostiene en su interior podrá ceder alguna vez. Y sin embargo, en la Escritura encontramos una promesa que trasciende toda lógica humana. Dios promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, 27. Esa revelación no es un mero concepto teológico, sino la esperanza viva que muchos han anhelado, aunque no lo sepan. Piensa en la fuerza de esa promesa. Un Dios cuyo plan no depende del querer humano, sino de su gracia soberana. Romanos 2, 4. Aunque esa persona a quien miras se resista, aunque su odio, su orgullo o su dolor le hayan cerrado el paso a toda luz, Dios puede mover las cuerdas de su alma. Imagina lo que sucedería si esa voluntad endurecida se encontrara de repente con un susurro divino que resonara en lo más profundo de su espíritu. Puede parecer contradictorio, casi paradójico, que un ser soberano influya en un corazón que insiste en no cambiar. Sin embargo, la Escritura confirma que Dios no descansa en su esfuerzo por renovar corazones rebeldes. En los próximos minutos descubrirás cómo la gracia divina colisiona con la voluntad humana. Primero, exploraremos la razón de esa resistencia. La naturaleza de un corazón reacio al encuentro con Dios, descrita en Jeremías 17:9 como engañoso sobre todas las cosas y excesivamente corrupto. Verás por qué ese obstáculo interno se convierte en una barrera que impide reconocer la sed de lo divino, incluso cuando claman por ayuda. Después, entenderás cómo la gracia soberana de Dios, mostrada en pasajes como Tito 2, 11, 14, actúa sin límites, deseando impartir esperanza a quienes más se resisten. Comprenderás que, aunque esa persona no quiera cambiar, la misericordia de Dios puede seducir su alma como fuego oculto que se abre paso en la fragilidad humana. Más adelante, conocerás ejemplos bíblicos que demuestran que cuando Dios fija su propósito, ninguna oposición es definitiva. La historia de Saulo de Tarso, en Hechos 9, 1, 19, aquel hombre que perseguía a la iglesia con fiereza, envuelto en su convicción, hasta que un encuentro con el resucitado cambió su vida radicalmente. Y Zaqueo, el recaudador de impuestos, despreciado por muchos, cuyo corazón avaro se quebrantó al recibir la visita de Jesús. Lucas 19, 1, 10. Estos relatos muestran que la intervención divina no se detiene ante la cerrazón, rompe esquemas, derriba muros y reconstruye destinos. Verás que la clave para facilitar ese cambio no es la fuerza humana, sino la entrega sincera de la voluntad al Creador, aun cuando parezca imposible. Quiero que te hagas consciente de esto.
No se trata de manipulación ni de engaño, sino de abrir la puerta para que el Espíritu Santo hable al interior, despierte la conciencia y genere un deseo genuino de transformación. Muchos confunden permitirlo con desearlo, pero la palabra revela que en ocasiones Dios comienza la obra aunque el hombre no comprenda, ni quiera, ni lo busque activamente. Ese llamado silencioso penetra lentamente, porque la gracia redistribuye los afectos del corazón, reemplazando la dureza con sensibilidad espiritual. Ahora, antes de proseguir, quiero invitarte a que comentes abajo una frase que represente tu esperanza en ese proceso divino. Escribe paz en Cristo. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe, sino que te comprometes con la comunidad de creyentes que nos sostiene mutuamente en oración. Cada vez que un hermano o hermana deja esa señal, fortalecemos el vínculo espiritual y multiplicamos el alcance de este mensaje. Además, si este contenido te ha conmovido, regálale un me gusta a este video. Con ese simple gesto, ayudarás a que YouTube muestre esta verdad a más personas necesitadas, extendiendo la invitación a la transformación. Te felicito por tu decisión de participar en este canal y convertirte en un instrumento de esperanza. No te marches todavía, pues cada suscriptor es esencial en esta familia espiritual. Pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Así recibirás cada revelación y enseñanza directamente en tu pantalla. Muchos hermanos y hermanas no tienen una iglesia cercana. Este canal se convierte en un altar digital donde se comparte la palabra y se edifica la fe. Comentar paz en Cristo no es solo un acto simbólico, sino un testimonio de unidad. Juntos levantamos un templo en el ciberespacio donde el Espíritu Santo puede obrar libremente. Antes de terminar esta introducción, quiero advertirte que la penúltima lección de hoy podría contener la clave que desate una bendición inaudita en la vida de esa persona que Marte estás pensando. Quizás pienses que es solo una estrategia para motivarte a seguir, pero te aseguro que lo que el Espíritu Santo tiene reservado solo se revelará si guardas tu atención en el momento preciso. Ahora es el momento de emprender este viaje de fe. Déjate guiar por estas palabras que penetran más allá de la razón humana y abren la puerta a lo sobrenatural. Cada reflexión que compartiré te acercará al entendimiento de que Dios tiene poder para cambiar a alguien, incluso si esa persona no quiere cambiar. No busques tu propia fuerza de voluntad. Confía en aquel que puede tocar lo más profundo del ser y renovar desde adentro. Si estás listo para este encuentro con la gracia divina, acompáñame. Comenta paz en Cristo. Suscríbete y prepárate para descubrir la fuerza secreta que transforma voluntades cerradas. Te prometo que, al final, serás testigo de cómo la esperanza divina penetra donde parecía no haber lugar para la fe. La palabra de Dios nos revela con claridad cuán profunda puede ser la resistencia que habita en el corazón humano. Y es allí donde debemos detenernos primero. Comprender la naturaleza de ese corazón que se niega a abrirse. Cuando miramos a alguien que parece inamovible en sus pensamientos y actitudes, quizás un familiar querido que ha rechazado toda invitación de acercarse a Dios o un amigo que rehúye escuchar sobre fe, tendemos a preguntarnos, ¿por qué se aferra tanto a esa dureza interior? La Escritura, en su sabiduría, nos ofrece un diagnóstico preciso. Pondré dentro de vosotros un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Esta promesa no surge de la nada.
Surge porque Dios contempló en el hombre algo que ningún ser humano por sí solo podría reparar. Un corazón endurido, resistente, que rehúye la voz divina. Para entenderlo, es necesario visualizar ese corazón como una tierra árida, cuarteada, donde ninguna semilla podría germinar. Imagina un campo de cultivo que no ha visto lluvia en años. La lluvia representa la palabra, el aliento de Dios. La tierra, sin embargo, está sellada por un calor abrasador, por la sequedad que genera el pecado y las heridas no sanadas. Jeremías, el profeta, lo describió así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El corazón perverso no es simplemente terca obstinación, sino una condición compleja que surge de la combinación de dolor, orgullo y una visión distorsionada de la realidad. Ese corazón ha aprendido a protegerse de la vulnerabilidad. Cuando alguien le acerca una verdad que lo incomoda, reacciona con rechazo, con flechas envenenadas de justificación propia. Tal cerrazón es fruto de experiencias que, sin un entendimiento divino, dejan cicatrices profundas. Tal vez estés pensando en esa persona que ha sentido decepciones, traiciones o fracasos. Quizá fue difamado, tal vez sufrió la pérdida de un ser amado o experimentó abandono en algún momento crítico de su vida. Cada una de esas vivencias fue depositando capas de defensas emocionales y espirituales, creando un recubrimiento casi impenetrable. Cuando alguien le habla de amor incondicional, su inconsciente replica: ¿cómo puede alguien amarme después de todo lo que he pasado? Cuando se menciona la gracia, su interior responde: no la merezco. He cometido tantos errores que Dios no me aceptaría. Y así, esa persona mantiene su corazón a resguardo, como quien se resguarda tras un muro altísimo porque teme volverse a lastimar. Pero este estado no surge de un día para otro. Reflexionemos en aquellas raíces que alimentan la resistencia, el pecado personal, la influencia del mundo y la falta de conocimiento de la gracia. El pecado, en primera instancia, crea en el alma humana un vacío que busca ser llenado con todas las cosas equivocadas: poder, placer, reconocimiento o posesiones. Cuando esos sustitutos fallan en saciar, el corazón se vuelve acrítico, se convence de que merece lo que sea. Si nadie me valora, al menos busco mi propia satisfacción, y termina endurecido. Segundo, la presión cultural y espiritual que rodea a cada individuo hace que, muchas veces, el pecado se normalice. Una persona cree que es demasiado tarde o que su estilo de vida no es condicional a un cambio profundo. Y tercero, el desconocimiento, o peor aún, la tergiversación de lo que significa acercarse a Dios. Muchos han escuchado relatos superficiales o han sido heridos por discursos religiosos llenos de condena, de exigencias morales, de falta de compasión. Esto genera un rechazo precipitado. No quiero estar cerca de quien me juzga. Cuando estas tres dinámicas convergen, el corazón se convierte en un territorio hostil. No solo es que la persona no quiera cambiar, sino que rechaza de plano cualquier posibilidad de transformación, convencida de que, si admitiera su necesidad, quedaría expuesta y sin defensas. La mente se revela con argumentos del tipo: eso no es para mí, nadie me entiende, ya intenté y fracasé. Prefiero seguir como estoy que enfrentarme a mi propia sombra. Imagina entonces el reto de querer alcanzar a esa persona con un mensaje de esperanza. Quieres decirle que hay gozo, perdón y paz, pero sus oídos solo reciben reproches, críticas o consejos de cambio que suenan huecos. En esa dinámica surge el muro inquebrantable. Sin embargo, hay algo más profundo que solo el diagnóstico humano no logra ver. Detrás de esa obstinación hay un verdadero anhelo de plenitud, aunque se encuentre sofocado.
Aunque esa persona diga, no quiero cambiar, con labios marchitos, dentro de ella late el deseo de no sentirse vacía, late la expectativa de un amor que no fracase, de una esperanza que no decepcione. Cuando el profeta habla de corazón de piedra y corazón de carne, lo hace porque sabe que bajo esa dureza aún palpita la creación divina, la chispa de la imagen de Dios. El desafío es que esa chispa se oculta tras el desierto emocional que la cerrazón ha provocado. ¿Y de dónde surge esa resistencia que va más allá de la voluntad? Para ello, alzamos la mirada hacia el origen de la humanidad. Cuando Adán y Eva eligieron su propia manera de alcanzar el conocimiento, cerraron su intimidad con Dios. Ese pecado fundacional introdujo una grieta entre la humanidad y el Creador. Y desde entonces, cada corazón humano lleva esa herencia de inclinación al pecado y a la autosuficiencia. Por eso, sin intervención divina, el hombre o la mujer se convierten en arquitectos de su propia prisión interior. Sin embargo, la Escritura no se detiene en la acusación, más bien ofrece una verdad liberadora. Aunque el corazón del hombre sea engañoso y perverso, Dios promete restaurarlo. Esa promesa, sin embargo, no se cumple si la persona insiste en vivir de manera errante, creyendo que no necesita al Salvador. Profundicemos en la realidad de un corazón que no quiere cambiar. Primero, existe una resistencia intelectual, un rechazo a la verdad. Quizá hayas hablado con esa persona acerca del amor de Dios, pero sus razonamientos se refugian en explicaciones. Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? He visto hipocresía en mi propia iglesia. Rezo y nadie responde. Son argumentos legítimos, aunque a menudo encubren un dolor más profundo. Esa resistencia intelectual funciona como una segunda muralla. Cuestionar todo, poner en duda cada palabra, hablar con tono de superioridad y desprecio, como si decir «no creo» fuera un escudo para no confrontar aquello que hiere. En ese terreno, cualquier palabra de consuelo se recibe con desdén. «Solo me engañas. ¿Con qué derecho me hablas de amor?» El resultado es un diálogo fallido, en el que el mensaje de esperanza se estrella contra un muro de incredulidad. En segundo lugar, encontramos la resistencia emocional. Las heridas del pasado han dejado cicatrices que, para sanar, primero deben ser expuestas y confrontadas. Sin embargo, sucede que la persona prefiere enterrar el dolor, fingir que nada ha pasado, y así evita la posibilidad de abrirse a alguien que podría herirla de nuevo. ¿Recuerdas a aquel joven que fue traicionado por su mejor amigo y desde entonces no confía en nadie? Esa traición fue el primer golpe que cerró su corazón. Cuando se le habla de perdón, responde con amargura. ¿Cómo voy a perdonar si sufro a diario pensando en lo que pasó? Esa amargura es el veneno que satura su alma, y en lugar de buscar liberación, se aferra al rencor como si fuera lo único que lo sostiene. En este punto, el corazón resistente actúa como un búnker emocional. No deja salir nada, ni lágrimas de liberación, ni palabras de esperanza, porque teme que, si se abriera, todo se derrumbaría. En tercer lugar, la resistencia práctica se manifiesta en la tosudez de mantener hábitos que refuerzan la cerrazón, rutina de quejas, consumo de entretenimiento que anestesia la conciencia, círculos sociales que validan pensamientos y comportamientos egocéntricos. Cuando se le invita a una reunión de oración o a leer un pasaje bíblico, la persona responde con excusas. No tengo tiempo. No me gusta ese tipo de reuniones. Inmediatamente alguien me pide dinero. Nuestras palabras resuenan, pero en su mente esas palabras se distorsionan y suenan huecas. La resistencia se convierte en un sistema de defensa. Si acepta siquiera mirar por la rendija hacia la palabra, tendría que considerar cambiar, y cambiar duele.
Al comprender estas dinámicas, intelectual, emocional y práctica, podemos reconocer que la resistencia no es simplemente tosudez voluntaria, sino un conjunto de mecanismos de protección que el corazón ha construido para evitar el dolor y el juicio. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? Quedarnos observando el corazón endurecido no basta. Necesitamos la intervención divina, y aquí es donde la Escritura eleva nuestra esperanza al explicar que Dios no ve al hombre como nosotros lo vemos. Él sabe que la batalla se libra en lo más profundo de la mente y en las profundidades del alma. En su infinita compasión, no quiere que nadie sucumba a esa dureza que conduce a la muerte espiritual. En Ezequiel 11, 19, 20 encontramos la promesa repetida: derribaré el muro que han levantado para que no los vean, derribaré el cerrojo y los haré subir de la tierra de Egipto. Pondré dentro de vosotros corazón nuevo y espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis ordenanzas y las pongáis por obra. Observa cómo la acción divina se describe con verbos de poder: derribaré, quitaré, daré. No es una operación superficial o circunstancial, sino un acto quirúrgico que interviene directamente en el más íntimo del ser. Ese derribar el muro indica que Dios actúa aun cuando la persona no coopera. Dios no se limita a esperar que la puerta se abra desde adentro. Él mismo rompe cerrojos, aparta obstáculos y lanza la semilla de vida en la tierra seca. Sin embargo, hay un punto esencial. La promesa no se cumple en un corazón que se regodea en su orgullo. Dios desea cambiar, sí, pero también respeta la dignidad humana. Esa intervención divina, aunque no respete plenamente la voluntad humana, de no cambiar, no viola la esencia de la libertad, más bien ofrece una nueva libertad que la resistencia no puede ver. Es como un padre que, al ver a su hijo atrapado en un pozo profundo, no espera a que el niño persuada sus propios cuerpos para escarbar una salida. El padre baja, levanta al hijo en sus brazos y lo coloca de nuevo en tierra firme. El hijo quizá proteste, incluso tal vez se resista a ser levantado, pero al salir del pozo descubre la verdad. Era imposible salir sin la intervención de aquel que lo ama. Así actúa Dios con un corazón obstinado, aunque la palabra de reconciliación parezca no ser bienvenida. Es posible que, incluso después de escuchar toda esta explicación, te preguntes: entonces, ¿no se le está quitando la libertad a esa persona que no quiere cambiar? La respuesta se encuentra en comprender que la libertad humana, mal entendida, es la capacidad de hacer lo que uno desea, aunque ese deseo lo lleve a la ruina. La libertad que Dios otorga es la capacidad de elegir el bien, de elegir la vida. Ese obrar divino restituye la verdadera libertad. El corazón que antes aceptaba ser esclavo de sus pasiones, ahora desea voluntariamente inclinarse a Dios. La gracia, como fuego sutil, quema el óxido del egoísmo y revela el verdadero diseño para el que fuimos creados: amar y ser amados sin límites. Por otro lado, entender la naturaleza del corazón reacio nos ayuda a ser pacientes y a orar con fe. No basta persuadir con argumentos bien armados, ni con canciones conmovedoras o actos de servicio. Es necesario interceder, rogar al Padre Celestial que envíe lluvia sobre ese terreno árido. Mientras se construyen estrategias humanas de acercamiento, palabras suaves, testimonios personales, actos de bondad, la tarea principal es no perder de vista que, sin la acción del Espíritu Santo, los muros seguirán firmes. Cuando oramos, estamos reconociendo que Dios es el único capaz de ablandar esa piedra, de humedecer la tierra para que la semilla de la palabra germine. Además, al comprender a fondo la resistencia, evitamos caer en juicios apresurados. Es fácil decir:
¿Cómo puede no querer cambiar? ¿Por qué no reconoce la verdad? Pero cuando vemos el proceso que ha forjado ese corazón, aprendemos a orar con misericordia y compasión y a predicar con humildad. Reconocemos que nosotros mismos, en otro contexto, podríamos ser igual de obstinados. Sería ingenuo pensar que tenemos una libertad moral más fuerte que la del hermano que vemos tan reacio. La gracia nos recuerda nuestra fragilidad. Por eso, cuando extendemos la mano, lo hacemos desde la humildad de saber que también necesitamos esa gracia poderosa. Finalmente, hay un incentivo para continuar esta travesía de fe a favor de esa persona. Dios promete vida donde hay muerte. Esa promesa es radical. Yo haré que brote agua en el desierto, dice el Señor. Por tanto, no te desanimes si ves poca o ninguna respuesta. A veces el proceso toma años. Hay corazones tan rotos que el camino hacia la rendición es paulatino. Pero cuando la gracia divina penetra, incluso en forma de un susurro que solo el Espíritu puede percibir, ocurre un quiebre profundo que nadie más ve. Ese quiebre, aunque no sea espectacular en apariencia, coloca la raíz para que el día de mañana florezca la verdadera transformación. Abandono del pecado, anhelo de comunión con Dios, inclinación a la oración y a la palabra. En ese momento, el que antes negaba hasta el mismo nombre de Jesús, abrirá la boca para confesarlo como Señor. Por eso, en este segundo momento de nuestro estudio, te invito a orar con perseverancia. Intercede por esa persona que no quiere el cambiar. Pide al Padre que rompa la resistencia, que ablande el corazón con la dulzura de su presencia. Y mientras oras, continúa plantando semillas de esperanza. Una palabra de amor, un gesto de servicio, un testimonio personal sincero. Permite que el Señor utilice tu vida como el estiércol que fertiliza la tierra seca, aunque la lluvia tarde en caer. Nunca subestimes el poder transformador que surge cuando dos fuerzas espirituales convergen. La oración del justo y la gracia soberana de Dios. En este recorrido hemos explorado cómo un corazón puede resistirse de múltiples formas, intelectual, emocional, práctica, y cómo Dios, en su infinita compasión, interviene para derribar muros que parecen inquebrantables. Hemos visto que esa resistencia no es un simple capricho, sino el resultado de heridas, de orgullo y de engaño interno. Sin embargo, a pesar de esa dureza, Dios promete colocar un corazón nuevo y un espíritu renovado. Ahora que comprendemos la naturaleza de ese corazón reacio, estaremos mejor preparados para recibir la enseñanza siguiente. Cómo la gracia soberana inicia ese cambio, moviendo voluntades que parecen fijas, para que podamos ver la manifestación del poder divino en quien ni siquiera desea ser tocado. La gracia de Dios se despliega como un río oculto que fluye bajo la superficie seca de un corazón resistente. Cuando imaginamos a esa persona que se niega a cambiar, podemos pensar que simplemente su voluntad está cerrada, que su terquedad es invencible. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la gracia no depende de la voluntad humana. Más bien, es un don divino que irrumpe en la existencia humana de manera soberana, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Fíjate en esa primera verdad. La gracia se ha manifestado para todos, no para aquellos que voluntariamente la buscan o la merecen. Esa manifestación no espera a que nuestro orgullo se rinda. Llega sin condiciones, como lluvia inesperada que cae sobre tierras desnudas y las convierte en pastizales de esperanza. Aun cuando la persona rechace la necesidad de Dios, la gracia puede abrirle los ojos, preparar el terreno y arrojar semillas de vida en lo más profundo de su ser.
Observa que, según Tito, la gracia enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. ¿Ves ese matiz? La gracia no impone, sino que enseña. No es una coacción que obliga al hombre contra su voluntad, sino una fuerza formativa que revela cómo sería vivir en comunión con el Señor. Es imposible que la persona conozca la belleza de esa enseñanza si su corazón nunca la experimenta. Por eso, la gracia va más allá de la mera explicación teórica. Es un testimonio vivo, una chispa que despierta la conciencia, que hace que el simple escuchar un pasaje bíblico o contemplar un acto de bondad auténtica comience a mover algo dentro del alma. Aun cuando esa persona diga, no deseo cambiar, el corazón, al contacto con la gracia, comienza a vislumbrar una realidad distinta, que la vida puede contener un propósito más alto que la mera satisfacción de pasiones egoístas. Sabemos que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Es aquí donde encontramos la paradoja más profunda. La fe no surge exclusivamente de nuestro afán por creer, sino que es un regalo que nacerá en el corazón gracias a la gracia. Aunque el individuo se resista, Dios puede infundir esa fe como un soplo divino que despierta una confianza nueva. Imagínate aquella persona a quien has visto describir la fe como algo para soñadores ingenuos. Tal vez ha dicho, la fe es para quienes no saben enfrentarse al mundo real, pero cuando la gracia le alcanza, esa misma persona que antes veía la fe como un obstáculo para su independencia, comenzará a experimentar un anhelo inexplicable. Preguntarse si esa vida práctica, meditada solo en términos humanos, no oculta un vacío más grande. Esa inquietud, aunque apenas perceptible, es el síntoma de la gracia actuando. La gracia no ignora nuestra capacidad de elección, al contrario, la magnifica. En su amor supremo, Dios respeta la dignidad de cada ser humano, consciente de que la verdadera transformación no se impone contra la conciencia sana, sino que florece cuando el Espíritu Santo ilumina la oscuridad y ofrece la posibilidad de una decisión genuina. Imagina al escultor que ve un bloque de mármol inerte. Si solo le aplicara golpes con su cincel, no sacaría la figura que anhela revelar. Es necesario eliminar cuidadosamente cada astilla, guiado por un conocimiento más allá del mármol mismo, hasta que la forma interior se haga visible. La gracia de Dios actúa así: retira las impurezas, revela el diseño original y aún en ese proceso no destruye la estructura de la libertad humana, sino que la restaura a su finalidad primera. Para entender con más claridad esta obra de gracia, recordemos a Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese verbo atraer implica un impulso divino que precede cualquier decisión consciente de acercarse a Cristo. En el momento en que el Padre inicia esa atracción, la persona siente, aunque no comprenda del todo, que algo la mueve hacia la fuente de vida. Quizás se trate de un pensamiento repetido que surge en medio de una rutina diaria. ¿Será que hay más de lo que estoy viviendo? Tal vez sea una inquietud que brota en la oración de otra persona o el testimonio sincero de un amigo que, sin presiones, comparte su relación con Dios. Esa atracción no es forzosa, no impone, más bien es un susurro que resuena en la conciencia y en muchos casos en lo profundo de un corazón obstinado. En ese instante, la gracia planta la semilla de una búsqueda impensada. Precisamente, cuando analizamos la historia de Saulo de Tarso, notamos cómo la gracia de Dios puede irrumpir en la vida de alguien que parecía decidido a destruir a la iglesia. Saulo, en su celo religioso,
Perseguía a los cristianos con una determinación fanática. No había espacio en su mente para la misericordia. Su corazón estaba cegado por una visión distorsionada de la justicia divina. Sin embargo, al viajar a Damasco para arrestar a cristianos, una luz del cielo lo envolvió. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Ese encuentro no fue negociable, no fue suave persuasión, fue una intervención divina que sacudió su existencia. Aún antes de que pudiera expresar un arrepentimiento consciente, la gracia le había tomado por sorpresa. Sus acompañantes oyeron la voz, pero vieron solo la luz. Saulo fue derribado y quedó ciego por un tiempo. Solo cuando Ananías, obedeciendo la voz del Señor, se acercó a él y oró sobre sus ojos, recobró la vista. En ese momento se levantó como Pablo, el apóstol transformado. Observa que Saulo no pidió cambiar. Se encontraba en plena acción de persecución, convencido de que obraba en justicia. Aún así, la gracia lo alcanzó, lo cegó temporalmente, le quitó los lentes de la autojusticia. Luego, cuando Pablo vio, no volvió a justificar su intolerancia. Abrazó la cruz de Cristo. Este ejemplo ilustra que la gracia puede llegar a quemar los bastiones de la resistencia sin necesitar un previo consentimiento de la voluntad. Otro caso revelador es el de Zaqueo, el recaudador de impuestos, cuyo corazón estaba atado al amor por el dinero y al rechazo de la sociedad. Aun cuando el pueblo murmuraba contra él, Zaqueo ansiaba ver a Jesús. Quizá lo motivó la curiosidad o una chispa de esperanza que alguien le había compartido. No obstante, no sufrió una expulsión del orgullo antes de buscar a Jesús. Sencillamente se subió a un árbol para observarlo. Cuando Jesús lo vio, lo llamó por su nombre. «Zaqueo, baja inmediatamente, porque hoy conviene que pose en tu casa». Lucas 19:5. Aquellas palabras, dichas con autoridad divina, interrumpieron la lógica de Zaqueo. Aún antes de entender por qué, Zaqueo sintió que su vida estaba a punto de cambiar. La gracia se manifestó mediante una invitación irrebatible. Esa invitación obligó a Zaqueo a bajar del árbol, a exponerse, a abrir la puerta de su casa. Más adelante, Zaqueo se levantó y declaró que daría la mitad de sus bienes a los pobres y restituiría 4 veces más a quien hubiera defraudado. Lucas 19:8. Observa que su voluntad no estuvo predispuesta a cambiar en ese momento. Su oficio y su reputación estaban cimentados en la avaricia, pero la gracia irrumpió con una invitación que su corazón, sorprendido, no pudo rechazar. Al final, Zaqueo reconoció la soberanía de Cristo y alzó un testimonio de restitución que proclamó la eficacia de esa gracia. Lo que vemos en ambos casos es un patrón común. La gracia no exige un previo arrepentimiento humano, sino que llega primero, toca la conciencia y lleva al hombre a la respuesta que solo el ale, meme movido, puede producir. La gracia, en su esencia, es iniciativa divina. No espera a que el corazón humano se ablande para luego actuar. Tal vez te preguntes, ¿qué sucede cuando la persona, tras ser tocada por la gracia, se retrae nuevamente? Aquí emerge otra dimensión, la perseverancia de la gracia y la cooperación humana. Aunque el primer paso lo hace el Señor, la persona debe continuar atendiendo ese impulso inicial. La gracia no se contradice, ofrece fuerza para perseverar, sensibilidad para reconocer que no cabe volver atrás. En el momento en que Zaqueo dio su testimonio público de restitución, su corazón sintió un gozo que ninguna transacción mundana podía igualar. Esa experiencia ancla el cambio. Para quien se niega a cambiar, la gracia le ofrece la experiencia de la verdad viva, y al experimentarla, el alma se aferrará a ella.
También es esencial entender que la gracia tiene dimensiones diferentes. Hay gracia de convencimiento que trae luz inicial sobre el pecado. Hay gracia de arrepentimiento que produce contrición. Y hay gracia de santificación que transforma el carácter. En el caso de una persona resistente, a menudo vemos que la gracia de convencimiento le golpea primero. Nota un peso de culpa o un remordimiento de conciencia que no puede explicar. Esa inquietud, aun cuando no la comprenda, comienza a erosionar el muro. Quizá reza por la primera vez en años o lee un versículo que parecía irrelevante y de pronto se convierte en un faro. Luego, si acepta esa primera chispa, vendrá la gracia de arrepentimiento. La persona llora, reconoce pecado y busca perdón. Seguidamente, la gracia de santificación entra en juego. Aflora una necesidad de obedecer, de caminar en la palabra, de dejar hábitos que antes eran amados. Estos tres momentos no ocurren mecánicamente. La gracia puede llevar a una persona de un paso a otro en cuestión de días, semanas o años, según el diseño sabio de Dios para su proceso individual. Las Escrituras confirman esta progresión. Y a vosotros, que en otro tiempo erais rebeldes, os volvió a acoger en la misericordia cuando nosotros mismos estábamos ausentes. Santiago 2:17. Y más adelante en Santiago 4:8-9, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate cómo la Escritura invita a la cooperación humana, pero reconoce el mover previo de Dios que produce el arrepentimiento. No es un esfuerzo humano sin base, es un llamado a responder a esa gracia que ya está actuando. Quizá esta verdad resulte difícil de aceptar para quienes han visto a esa persona herir a otros con dureza, orgullo o amargura. ¿Cómo es posible que Dios ame y proceda con misericordia hacia alguien tan cerrado? Se preguntan algunos creyentes. Sin embargo, la Escritura aclara que el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Lucas 11:23. Si Dios ha determinado romper el cerrojo, nadie más puede interceder para impedirlo. Su gracia es soberana. Pablo, al referirse a la incredulidad de Israel, dice: «Digo pues, ¿acaso ha invalidado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Mas aun por cuanto son hijos de Abraham, también del pueblo están heredando la promesa. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham todos son hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente». Romanos 9:6-7. Fíjate, aunque Israel en su conjunto se resistiera, Dios no anuló su promesa. Su gracia continúa en acción. De la misma manera, aunque esa persona a quien observas se niegue a cambiar, Dios nunca anula su intención de hacerla partícipe de la salvación. La promesa permanece firme. Al comprender esto, nuestra actitud cambia. En lugar de juicios apresurados, brota la confianza de que Dios sigue trabajando aun cuando no veamos evidencia inmediata. La gracia, como semilla enterrada, a veces permanece bajo tierra durante mucho tiempo antes de brotar. Esto nos lleva a orar sin desmayar, a mantenernos diligentes, a no permitir que las circunstancias nos desanimen. Cuando oramos, decimos como Jesús en Lucas 18:7, «Y Dios no hará venganza a sus escogidos que claman a Él día y noche». Dios no se fastidia de nuestras súplicas. Al contrario, se complace en mostrar su poder en el momento y de la manera que mejor convenga a su propósito eterno. Nota también que la gracia, en su generosidad, no solo ofrece perdón, sino que también imparte un nuevo corazón que desea a Dios. El día que el corazón de piedra se convierte en corazón de carne, la persona ya no se siente cómoda en la cueva de su egoísmo. Desea alabar, desea servir,
desea crecer. Esa nueva realidad interior hace que la persona responda voluntariamente. Ahora comprende que la transformación no fue impuesta, sino que surgió de la experiencia de un amor que la sorprendió. Por eso canta espontáneamente: dígnate escuchar, Señor, mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Salmo 86, 6. Ese clamor, generado por la gracia, es sumamente diferente al arrojo inicial de la resistencia. Pasó de "no quiero cambiar" a "cómo puedo adorar a aquel que ha cambiado mi destino". Esa diferencia es la medida de la gracia divina, su capacidad de invertir el rumbo de una vida, de abrir los ojos al propósito eterno. Sin embargo, conviene tener en cuenta otro aspecto. La gratitud nace en el corazón recuperado. Cuando el cambio ocurre, la persona que antes estuvo presa de sus intereses se llena de admiración ante la misericordia de Dios. Esa admiración la impulsa a compartir su testimonio. ¿Cómo callar si ha experimentado un milagro tan grande? Por ello, en la comunidad de fe, cada vez que un hermano emerge de esa resistencia, su testimonio se convierte en un poderoso estímulo para quienes aún luchan por creer. De esta manera, la gracia no solo transforma vidas individuales, sino que dinamiza a toda la Iglesia, generando un efecto multiplicador. Un corazón que se rinde a la gracia se convierte en faro para otros corazones, todavía en tinieblas. Es preciso también subrayar que la gracia funciona en conjunto con la palabra y la comunión fraternal. Aunque el toque inicial sea soberano, la gracia se alimenta de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esa luz revela caminos alternativos al mundo de la resistencia. Cuando la persona resistente comienza a meditar en la Escritura, bien sea en silencio o a través de predicaciones, la gracia aprovecha ese contacto para renovar su entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. De igual manera, la gracia se ejerce en la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad de creyentes. Aquellos que oran, sirven y testimonian se vuelven instrumentos que soportan el trabajo soberano de Dios. Por ejemplo, la visita de un hermano que trae una palabra de aliento en el momento justo puede surtir un efecto liberador. Esa visita, unida al toque de gracia invisible, puede inclinar la balanza en favor de una decisión de fe. Asimismo, es indispensable comprender que la gracia no es un permiso para mantenerse en la indiferencia o la pasividad. Cuando el corazón comienza a percibir la obra de Dios, se le otorga una responsabilidad: no cerrar nuevamente la puerta a la acción divina. Esa responsabilidad implica cultivar el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. De este modo, aun cuando la resistencia inicial haya cedido, la gracia no abandona el proceso de crecimiento espiritual. Continúa formándose junto a la persona, dotándola de los recursos internos para no volver a endurecerse. La gracia actúa preventivamente, como un manto protector que impide que el enemigo vuelva a erosionar lo que Dios ha renovado. Quizá en este momento estés pensando en esa persona que aún no vive la experiencia de la gracia, en ese corazón que todavía rechaza la palabra de Dios. Te invito a recordar que la gracia sigue activa. Cada vez que levantas tus manos en oración, pones semillas de lluvia en esa tierra árida. Cada vez que abres tu Biblia y estudias, profundizas en la riqueza de la gracia y te conviertes en un canal para que llegue a ese hermano. Cuando compartes un testimonio o un mensaje de esperanza, generas un entorno propicio para la gracia. Nunca subestimes la influencia de tu testimonio. Aunque creas que tu voz no es importante, para alguien puede ser la oración que cambie su destino.
En este punto, queremos ofrecer un paso práctico. Cuando consideres que la persona se resiste, ora específicamente por el derribo de su resistencia, invocando la promesa de Ezequiel 36, 26, 27. Di en voz alta: Padre, quita ese corazón de piedra y da un corazón de carne. Deja que tu espíritu renueve su interior. Pide a otros hermanos que se unan a ti en esa petición. Multiplicar las voces en oración crea un ambiente espiritual donde la gracia se magnifica. Al mismo tiempo, mantén un testimonio auténtico. Vive bajo la gracia que has experimentado. Sé paciente, evita discusiones inútiles y ofrece el mensaje con ternura y firmeza. Así, cada acto de amor, cada palabra de consuelo y cada gesto de perdón se convierten en una manifestación tangible de la gracia que deseas que alcance a la otra persona. Finalmente, hay una certeza absoluta que nos consuela. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92, 12. Esa imagen de florecer es el destino de quien se rinde a la gracia. Imaginas a ese ser resistente, quizá un familiar, un amigo o un vecino, floreciendo como la palmera. Cuando el corazón de piedra cede al corazón de carne, su vida queda evidenciada con frutos de justicia, de paz y de amor. Su testimonio se convierte en un canto de gratitud que honra al Dios que no se cansa de obrar milagros. En este tercer bloque hemos podido contemplar cómo la gracia soberana de Dios, manifestada en Tito y en Efesios, actúa de manera independiente a la decisión inicial del hombre, pero no anula su libertad, sino que la restaura. Hemos visto cómo ejemplos bíblicos como Saulo y Zaqueo ilustran el poder de esa gracia que irrumpe en medio de la resistencia y cómo la cooperación humana, en forma de fe y obediencia, alimenta ese proceso. Además, comprendimos que la gracia no es solo un evento puntual, sino un trabajo continuo de santificación, forjando frutos del Espíritu en quien se rinde. Y sobre todo, entendimos que podemos participar en ese mover divino a través de la oración, el testimonio y la vida piadosa. En la vastedad de la palabra se despliegan relatos que podrían parecer imposibles si los viéramos con ojos meramente humanos. Personas endurecidas, segurísimas de no cambiar, que en un instante fueron sorprendidas por el poder de Dios y transformadas radicalmente. Al meditar en estos ejemplos, entenderemos cómo la gracia, que ya vimos en su dimensión soberana, puede precipitar un giro total en la vida de quienes parecían invencibles en su terquedad. Considera el caso del rey Manasés, cuyo relato aparece con crudeza en 2 Crónicas 33. Manasés subió al trono cuando apenas tenía 12 años, y en su juventud promovió la idolatría, edificó altares a dioses paganos, en el templo mismo de Jehová sacrificó a sus propios hijos e incluso practicó la adivinación y la hechicería, contagiando a toda Judá con prácticas abominables. Nadie hubiera imaginado un giro de 180 grados en su corazón. Aparentemente, estaba demasiado entregado a la falsedad, a la violencia y al orgullo. Sin embargo, cuando los ejércitos asirios llegaron y lo llevaron cautivo a Babilonia, Manasés, en su angustia clamó al Señor, y en su angustia oró a Jehová su Dios, e hizo humildemente oración a él, y él le oyó, y le atrajo a él, y él le restituyó a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Jehová que él era Dios. 2 Crónicas 33, 12, 13. Fíjate bien, esa persona que durante años había endurecido a Judá en la rebelión contra Dios, de pronto se vio humillado por las cadenas del cautiverio. No había manera humana de que sus pastores o profetas pudieran persuadirlo. Su corazón estaba demasiado cama de apostasía. Pero en medio de la oscuridad, cuando la prueba lo quebrantó,
Manasés experimentó un encuentro con la gracia divina que desarmó su resistencia. Le cautivó, pasó a rey arrepentido, rehabilitando el altar de Jehová, quitando objetos paganos y guiando al pueblo a un breve retorno al temor de Dios. Su historia nos enseña que nadie está fuera del alcance de la misericordia, incluso cuando aparenta haber abrazado la maldad con convicción férrea. Pensemos también en el poderoso relato de Nabucodonosor en Daniel 4. Este monarca babilónico, en su máxima gloria, se jactaba de haber construido un imperio formidable, creyendo que toda esa grandeza procedía únicamente de su propio poder y sabiduría. Se consideraba casi un dios viviente, y su corazón majestuosamente orgulloso se negó a reconocer la soberanía del Dios de Israel. Hasta que un día recibió la advertencia de que, por su altivez, sería humillado, y le sería dada la mente de bestia del campo, y su corazón sería cambiado de hombre a bestia, hasta que entendiese que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Daniel 4:32. Así ocurrió. Perdió su cordura, vivió como animal por 7 años, pastando hierba como un buey, hasta que su apariencia recobró la forma humana y al final alzó alabanzas a aquel que vive para siempre, cuyos dominios son eternos, y cuyo reino es de generación en generación. Éxodo 34:37. Aquí encontramos otro ejemplo de quien no quería cambiar. El orgullo de Nabucodonosor se negaba a someterse a la idea de un Dios ajeno a su reino, y sin embargo, la prueba divina le arrancó esa soberbia. No fue un proceso de persuasión gradual. Fue una intervención contundente que le arrebató la dignidad humana para enseñarle con rigor que el Señor es Dios verdaderamente. Cuando recobró el juicio, confesó abiertamente el nombre de Jehová y proclamó su poder ante todos los pueblos. Esto nos revela que el Señor no desiste ante corazones protegidos por muros de vanidad y autoadoración. En ocasiones, la clave para romper la resistencia es traerlos a un estado de completa dependencia. Para encontrar otro ejemplo, volvamos a tiempos del Antiguo Testamento y consideremos lo que ocurrió con Moisés en Éxodo 4. Antes siquiera de que Moisés enfrentara a Faraón, en el desierto mismo se rebeló contra el llamado de Dios. Dijo que era torpe de palabra, que no tenía habilidades retóricas, que el pueblo no lo escucharía. Aquel hombre, exiliado por haber matado a un egipcio, parecía inseguro y reacio a la tarea encomendada. No obstante, al respirar la presencia divina en la zarza ardiente, experimentó una suave convicción que le obligó a rendir su propio autoanálisis. Dios no lo forzó arrancándole la voz, sino que con paciencia le dio señales y le entregó a Aarón como portavoz, de modo que Moisés, aunque en su interior dudara y temiera, terminó obedeciendo el llamado para liberar a Israel. Alguien podría decir, pero Moisés no era un corazón malvado, solo inseguro. Sin embargo, su resistencia ilustra el mismo principio. Aun cuando la persona crea que no está persuadida a cambiar, en este caso, de su estilo de vida tranquilo, en el desierto a la responsabilidad de liderar una nación, Dios encuentra la manera de convencerla. Aplica si piensas en ese amigo o familiar que se siente incapaz de entregar su vida al servicio de Dios, pero a quien una suave revelación de la gracia puede mover a abandonar su zona de confort. Avancemos ahora al Nuevo Testamento y recordemos al hombre endemoniado de Gadara en Lucas 8. Este hombre vivía entre tumbas, lejos de la ciudad, sin ropa, golpeándose con piedras, rechazado por todos. Nadie se atrevía a acercarse porque, en su demencia, era feroz y peligroso. ¿Cómo imaginar que alguien tan quebrantado podría cambiar? Y sin embargo, cuando Jesús llegó, ordenó a los demonios que salieran del hombre y entraran en la piara de cerdos, provocando un giro radical.
El hombre, que antes había sido esclavo del terror, quedó sentado, vestido y cuerdo a los pies del maestro. Los vecinos, que vieron la escena aterrados por la magnitud de aquel milagro, rogaron a Jesús que se marchara porque temían las repercusiones económicas por los cerdos que habían muerto. Pero el hombre liberado tan solo quería seguir a Jesús. Su corazón había dado un vuelco. En su caso, la transformación fue instantánea y visible. De ser un ser salvaje y solitario, se convirtió en un discípulo que quería anunciar el milagro a todos. Si piensas en alguien a quien conoces que vive atrapado en vicios o en un estilo de vida destructivo, quizás creas que es imposible que cambie de la noche a la mañana. Sin embargo, en el poder de Cristo, todo puede ocurrir. Aún en las circunstancias más desesperadas, la gracia de Jesús puede romper cadenas con un solo mandato, dejando al hombre libre para alabar y servir. Sigamos con uno de los relatos más intrigantes, el del centurión Cornelio, en Hechos 10. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero separado de la comunidad judía y de la verdad completa acerca del Mesías. No era una persona abiertamente opuesta a Dios, sino alguien que practicaba la oración y las limosnas, aparentemente buscando la piedad. Sin embargo, su corazón no comprendía la obra de Cristo. Se limitaba a tradiciones religiosas y esperaba de Dios conforme a una concepción limitada. Un día tuvo una visión en la que un ángel le ordenó llamar a Pedro. A la vez, Pedro tuvo otra visión en la que aprendió que la unción de Dios no está reservada a un pueblo por la pureza ritual, sino que es para todos. Cuando Pedro entró en casa de Cornelio, éste se postró a sus pies, reconociendo que era un hombre de autoridad. Pero Pedro lo corrigió. «Levántate, yo mismo soy hombre». Hechos 10:26. Cornelio, temblando, confesó que Dios le había enviado para escuchar las palabras salvadoras de Pedro. En ese instante, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia, hablándoles en lenguas y confirmando la recepción de la salvación. Muchos en la sinagoga habrían rechazado al centurión por no tener pureza judía, pero Dios lo miró con ojos de agrado y derramó su espíritu en él sin que Cornelio hubiera expedido todas las condiciones humanas. Esto muestra que incluso alguien que profesa temor de Dios en las fronteras de la verdad completa y cuyo corazón se aferraba a una religiosidad imperfecta, puede ser transformado cuando Dios mismo toma la iniciativa, rompiendo tradiciones y extendiendo su gracia. Otro ejemplo que vale la pena considerar es el de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, en Juan 4. Esa mujer había tenido múltiples maridos y vivía en una situación social compleja. Los judíos la consideraban impura, y ella misma vivía con vergüenza cada vez que acudía por agua a la hora más calurosa, tratando de evitar las miradas inquisitivas. Sin embargo, cuando Jesús la encontró, no la condenó ni la criticó, simplemente le ofreció agua viva. Al principio, ella resistió. Replicó que no sabía de dónde venía ese agua y cómo podría darle algo que no era del pozo de ese lugar. Luego, cuando él le reveló sus secretos de vida y le habló del Mesías prometido, su corazón, que estaba endurecido por la experiencia de tantos rechazos, dio un vuelco. Aquella mujer, que había renunciado a la dignidad social y a cualquier esperanza de relación significativa, se convirtió en herald o de Cristo en Samaria. «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Juan 4:29. Lo más notable es que ella misma no pidió un cambio. Vino por agua, sintiéndose avergonzada, y salió corriendo a compartir la buena nueva. Su resistencia no era teológica ni intelectual, sino producto de experiencias dolorosas y de estigma social. Sin embargo, Jesús supo tocar su necesidad profunda con una revelación sencilla.
dame de beber. Ese simple encuentro la transformó, de modo que muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de aquella mujer. Este ejemplo revela que Dios puede cambiar a uno que no pedía directamente tal cambio, abriendo su corazón a un nuevo reconocimiento y a un testimonio que impactó a toda una ciudad. Podríamos mencionar también la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en el huerto de Getsemaní. En ese momento, Pedro estaba tan resuelto a protegerse a sí mismo, tan pendiente de su propia seguridad y reputación, que negó con juramentos conocer al Maestro. Aun después de haber caminado con Jesús, vio la amenaza inminente de su propia muerte y por temor lo desmintió públicamente. Era difícil imaginar que un discípulo tan cercano pudiera cambiar su actitud tan radicalmente. Sin embargo, después de la crucifixión y la resurrección, Jesús se apareció a Pedro a la orilla del mar de Galilea. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y en cada ocasión, Pedro pudo responder con genuina convicción. Jesús lo reinstaló, lo comisionó para apacentar el rebaño y lo convirtió en el primer pilar del cristianismo primitivo. La gracia de Cristo no se detuvo ante el fracaso de Pedro, ni ante su resistencia motivada por el miedo. Lo levantó para que fuera piedra viva en la construcción de la iglesia. Cuando sopesamos estos ejemplos, Manasés, Nabucodonosor, el endemoniado de Gadara, Cornelio, la mujer samaritana y Pedro, vemos un denominador común. En cada uno de ellos existía un pacto con la resistencia, sea por orgullo, pecado, temor o ignorancia. Pero Dios, con movimientos de gracia que rompen esquemas, produjo un quiebre interior. Estos relatos nos animan a pensar en esa persona que parece insensible a la palabra de Dios. Quizá un pariente que vive entregado a placeres destructivos, una amiga que niega la realidad espiritual o un vecino que se enorgullece de su escepticismo teológico. Estos personajes bíblicos demuestran que, aunque nadie más pueda abrirles los ojos, el Señor puede intervenir sin respetar por completo su negativa, porque la gracia no se basa en la voluntad humana previa, sino en el llamado soberano de un Padre amoroso. Imagina a esa persona que conoces, tal vez alguien que ha dicho, no quiero saber nada de religión, he visto hipocresía en la iglesia, no necesito a Dios para mi vida diaria. En tu mente, esas palabras pintan un cerco de frialdad y rechazo. Sin embargo, los ejemplos bíblicos nos recuerdan que la resistencia no es un muro infranqueable para aquel que puede cambiar ríos secos en caudales de vida. Si el endemoniado de Gadara, envuelto por fuerzas malignas, logró convertirse en mensajero del Evangelio, si Cornelio, cuyos prejuicios religiosos lo mantenían separado, recibió el bautismo del Espíritu sin haber recorrido el ritual judío, si Manasés, quien tanto daño hizo al pueblo, terminó restaurando altares a Jehová, entonces, ¿qué podría impedir que Dios alcance a quien tú crees inamovible? Cabe añadir que estos ejemplos no ocurren en un vacío. Cada uno fue acompañado por una serie de eventos que pudieron parecer contradicciones desde la perspectiva humana. Prisiones que humillan, visiones que confunden, encuentros inesperados que incomodan y causan temor. Pero en la sabiduría de Dios, esos eventos no eran castigos indefinidos ni meros castigos punitivos, sino instrumentos didácticos para moldear el corazón. Nabucodonosor tuvo que perder la cordura para comprender la pequeñez del hombre. Manasés tuvo que caer en humillación para valorar la misericordia. Pablo tuvo que ser cegado temporalmente para, al recobrar la vista, reconocer la luz que le brillaba. Estos desenlaces son una invitación para quienes oran por un ser querido. No se desesperen si la persona atraviesa situaciones duras antes del cambio.
A menudo, Dios les pisa los codos en medio de su propia arrogancia, dejándolos sin bríos humanos para que solo la mano divina pueda sostenerlos. Asimismo, es importante subrayar que el proceso de transformación no se reduce a un momento dramático. En muchas vidas, después del quiebre inicial, viene un desarrollo continuo. Es posible que, tras un encuentro poderoso con la gracia, la persona experimente dudas persistentes, recaídas en pensamientos antiguos o luchas internas durante semanas, meses o incluso años. Esto no significa que la gracia haya fallado. Más bien, es la fase de consolidación del cambio. Sucede que, al igual que una planta germina bajo tierra y tarda en brotar, la transformación auténtica se consolida en medio de retos cotidianos. Cuando Manasés regresó a Jerusalén, no todo fue un camino fácil de retornos religiosos. Hubo un periodo de recuperación para transmitir la reforma. Cuando Cornelio recibió el Espíritu, tuvo que aprender a vivir en la libertad que antes desconocía. Este proceso de crecimiento continuo debe animarnos a tener paciencia con esa persona que no quiere cambiar. La semilla de la gracia puede estar germinando bajo la superficie, visible solo ante los ojos del Padre. Al reflexionar sobre estos relatos, descubrimos que la transformación de un corazón resistente implica, en primer lugar, la revelación de la gloria de Dios, de manera tan poderosa que el hombre queda expuesto a su propia fragilidad. En segundo lugar, la gracia ofrece un paso tangible, un acto de fe, una confesión, un gesto concreto de obediencia que forja el inicio del cambio. Por ejemplo, Moisés, al aceptar a Aarón como portavoz, Pedro, al confesar en el agua del Jordán que Jesús era el Hijo de Dios, la mujer samaritana, al llevar a su pueblo para que vieran al libertador. Estos gestos, aunque pequeños a primera vista, constituyen el arco infranqueable entre la resistencia y la transformación definitiva. Si conoces a alguien que no quiere cambiar, pregúntate cuál es el gesto de fe que puede dar. Quizás asomarse a una reunión humilde de oración, leer un pasaje breve de la Biblia, responder a la invitación de un creyente honesto o simplemente callar y escuchar. Del mismo modo, hay un aspecto comunitario que se manifiesta. En casi todos los casos había un canal humano a través del cual la gracia fluyó. Ana oró por su hijo Samuel. Rahab escondió a los espías israelitas. David lloró delante de Jesucristo en Getsemaní, y los hermanos de Cornelio invitaron a Pedro. Estas conexiones interpersonales no son casuales. Dios las orquesta para romper la cerrazón. De allí surge una implicación práctica. Si deseamos que alguien cambie, no podemos aislarnos esperando que ocurra milagrosamente sin mediadores. Es necesario acompañar con una oración intensa, pero también tender la mano con palabras sinceras, actos de bondad y testimonio coherente. Cuando la comunidad de fe se une en un esfuerzo compasivo, se convierte en un canal de la gracia que busca ese corazón resistente. Al concluir este bloque, podemos ver que los ejemplos bíblicos superan cualquier expectativa limitada. Personas que no querían cambiar fueron conmovidas, curadas, regeneradas y enviadas a un nuevo propósito. Esto no significa que cada resistencia concluya de manera instantánea. En algunos casos, la gracia actúa de forma sigilosa y prolongada, cumpliendo un diseño divino que cada una de esas vidas necesitaba. Pero sí confirma que Dios no se frustra ante corazones tercos. Al contrario, su gracia se deleita en atacar precisamente lo que el hombre consideraba inamovible. Quizá ahora estás pensando, entonces, ¿qué puedo hacer por esa persona que mantengo en mis oraciones? ¿Cómo ser un instrumento para que la gracia le alcance? Primero, recuerda que la oración intercesora, unida con fe,
es la llave que abre puertas espirituales. Segundo, busca testimonios bíblicos o contemporáneos que hagan eco en la vida de esa persona y compártelos con humildad para que descubra que no está sola en su lucha. Tercero, prepárate para acompañar el proceso a largo plazo. Puede haber retrocesos, dudas y momentos de desánimo, pero la gracia nunca abandona a quien se ha puesto en manos de Dios. En cuarto lugar, mantén un testimonio piadoso en tu propia conducta. Tu vida, iluminada por la gracia, será el reflejo silencioso de lo que esa persona puede llegar a experimentar. Finalmente, no olvides que la meta no es imponer un cambio superficial, sino que el corazón, verdaderamente ennegrecido por el pecado, florezca con fruto de justicia. Porque si la persona se convierte externamente para evitar conflictos y luego retorna a su viejo camino, la gracia no habrá alcanzado su fin. Por eso, ora para que la semilla germine en lo profundo, para que, al brotar, produzca fruto maduro que honre a Dios y bendiga a otros. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte de todo corazón. No muchos perseveran hasta el final de este viaje espiritual, y tu constancia revela que algo dentro de ti aún palpita con esperanza. Al permanecer atento, demuestras que tu espíritu no se conforma con respuestas superficiales, sino que anhela profundizar, descubrir y abrazar la verdad que sana y libera. Te invito ahora a que, como muestra de que has permanecido hasta este momento, comentes la siguiente frase: me rindo al Dios que transforma. Al escribir estas palabras, no solo estarás manifestando tu compromiso personal, sino que estarás uniéndote a una familia espiritual que confiesa públicamente su anhelo de experimentar el poder divino. Al comentar, déjame revelar el nombre de aquellos elegidos que sostienen nuestras narraciones. Son todos los hermanos y hermanas que con fe sencilla han permitido que la gracia renueve sus vidas y han decidido compartir sus experiencias con nosotros. Ellos son testigos vivos de lo que has escuchado. Son elegidos no porque posean méritos propios, sino porque, conscientes de su fragilidad, abrieron sus corazones a la misericordia. Si has sentido que las resistencias, el dolor o el orgullo te han mantenido lejos de esa transformación, recuerda que esos elegidos comenzaron tal vez en circunstancias aún más desesperadas y hoy florecen en el propósito divino. Quizá pienses que tu caso es distinto, que tu historia es demasiado complicada o que tu obstinación es demasiado firme. Sin embargo, cuando ves los rostros de quienes han sido tocados, descubres que nadie es demasiado terco ni demasiado herido. Ellos, esas vidas restauradas, te miran con los ojos llenos de compasión y te dicen: si yo pude, tú también puedes. Ahora bien, compartir el mensaje que has resonado en tu corazón es tan esencial como tu testimonio. Cuando regalas cada palabra de este estudio a un amigo, un familiar o incluso a alguien a quien no conoces, te conviertes en un canal de bendición. Imagina que este mensaje es una semilla de vida. Si solo la guardas para ti, su potencial queda limitado. Pero cuando la llevas a otros, la siembras en campos desconocidos que quizá languidecen sin saber que pueden florecer. Compartir es como abrir una ventana en una habitación oscura. De repente, la luz comienza a filtrarse y en esa luz se revela la belleza oculta de la creación. Cuando presionas el botón de compartir en tu dispositivo, permites que otros contemplen esa belleza y quizás inicien su propio camino de fe. Al suscribirte al canal, entras en una comunidad viva, unida por el deseo de crecer espiritualmente. Ser suscriptor implica más que hacer clic. Significa estar dispuesto a recibir futuras revelaciones y enseñanzas con el corazón dispuesto.
Piensa en el suscriptor como un viajero que decide no solo asomarse a la orilla del río, sino internarse en sus cauces para explorar sus misterios. Si te suscribes, cada video posterior será como un nuevo tramo para navegar, una invitación a profundizar en las aguas de la palabra, y la campanita que acompaña a la suscripción es una señal luminosa que te recordará: es tiempo de volver a beber de la fuente divina. Muchos hermanos que no tienen una congregación cercana encuentran en este canal un refugio espiritual, un oasis donde el corazón sediento puede calmar su anhelo. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Tal vez conozcas a alguien que por orgullo ha cerrado la puerta al llamado de Dios, o a una persona que sufre en silencio sin imaginar que existe una salida. Al compartir, te conviertes en mensajero de consuelo. Imagina que cada persona que recibe este contenido es como un árbol marchito que, al sumergir sus raíces en aguas limpias, comienza a florecer de nuevo. Las hojas vuelven a brotar, la savia circula y la vida renace. Cada uno que decide compartir es un sembrador de vida, testigo de un milagro que puede reproducirse sin fin. Quiero animarte también a mirar otros videos de este canal. Aquí encontrarás enseñanzas que se adentran en la Escritura con una mirada fresca y reveladora, estudios sobre el amor de Dios, confesiones de fe que han brotado en circunstancias límites, reflexiones sobre pasajes que quizás nunca hayas considerado con tanta profundidad. Al ver estos videos, no solo mantendrás viva la llama de tu propia fe, sino que podrás alimentar la de quienes te rodean. Cuando miras un nuevo video, te colocas en un viaje continuo de descubrimiento, y ese viaje puede transformarte de adentro hacia afuera. Antes de que finalice la reproducción, te pido que dediques unos segundos de silencio para absorber la paz que se ha derramado en este momento. Cierra tus ojos si quieres, respira lentamente y deja que la suave melodía de fondo sea un puente hacia la presencia de Dios. No pauses el video antes de estos segundos finales. Permítete bucear en el silencio para que, en esa quietud, el Espíritu Santo hable a tu corazón. Tal vez sientas un calor que recorre tu pecho, un alivio que se expande en tu mente o una convicción que te impulsa a un paso decisivo. Mientras escuchas ese instante de calma, medita en todo lo que has aprendido. La realidad de un corazón resistente, la promesa de un Dios que puede ablandarlo, el poder de la gracia que actúa sin depender de tu mera voluntad. Los ejemplos bíblicos que ilustran transformaciones sorprendentes y la manera en que puedes ser parte de este movimiento de restauración. Permite que la música y el silencio se unan como una suave linterna que alumbra tus rincones internos. Si encuentras una esquina donde aún yace un resto de resistencia, entrégala en oración. Di en tu interior: Señor, quito mis propias justificaciones. Deseo abrir mi corazón para que tu gracia transforme lo que yo no puedo cambiar por mí mismo. Quizá al terminar estos segundos te sientas impulsado a levantar tu voz y regalar una oración de gratitud. Gracias, Padre, porque tu mano nunca se cansa de alcanzar al más endurecido. Gracias, porque tú me has traído hasta aquí, porque no me has dejado girar en círculos sin rumbo. Ayúdame a ser un canal de tu amor para quienes no pueden ver tu rostro. Con esas palabras de alabanza, sellas el compromiso de continuar adelante. Y si, en medio de este silencio, sientes que hay algo más que necesitas decir, hazlo. Quizá sea un clamor que nace de la profundidad de tu ser. No te avergüences. Escribe tus plegarias en un cuaderno. Grítalas en tu habitación, compártelas en oración con un hermano de confianza. Este instante no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual.
Al concluir el video, toma un momento para levantar tus manos y expresar gratitud. No te apresures a cerrar la ventana. Permanece un instante apreciando la calma. En ese breve lapso, reflexiona quién eres antes de este estudio y quién anhelas llegar a ser. Reconoce el camino recorrido. Tal vez entraste con dudas, con el ceño fruncido, cuestionando si Dios realmente puede cambiar a alguien que no quiere cambiar. Pero hoy, al final, tu mente y tu corazón habrán contemplado testimonios, promesas y un llamado a la acción que trascienden la lógica humana. En este cierre, quiero recalcar que Dios no solo transforma vidas, las eleva a una dimensión que solo la eternidad podrá revelar plenamente. El cambio que comienza hoy puede ser la chispa que encienda un fuego de avivamiento en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario. Quizá aquella persona que ha resistido durante años, al verte testificar con tu vida, se sienta atraída por esa luz y decida asomarse a la palabra. Todo comienza con un pequeño paso. Tu intercesión, tu testimonio, tu amor incondicional. Recuerda, la transformación genuina no se limita a un momento emotivo, sino que se despliega en cada detalle de tu día a día. Cuando caminas con humildad, cuando eliges la compasión en lugar del juicio o cuando extiendes tu mano aún sin ver respuesta inmediata, estás reproduciendo la gracia que obró en tu ser. Imagina cada acción como una gota de agua que, con paciencia, perfora la roca más dura. Puede que no aprecies el progreso en el instante, pero a la larga, esa gota produce la grieta que permite la entrada de la vida. Si deseas acompañarnos más allá de este estudio, te invito a unirte a nuestras oraciones semanales en línea. Allí, un grupo de creyentes intercede por los temas más críticos de la comunidad: sanidad, familias reconciliadas, reavivamiento espiritual y alcance misionero. Cada oración es una pieza de un gran tapiz que Dios utiliza para cubrir este mundo con su amor. Allí, tus palabras de fe se unen a las de otros y juntos veremos cómo el poder del Espíritu se manifiesta de manera tangible. También puedes descargar gratuitamente el folleto de reflexión que hemos diseñado para este tema. En él encontrarás preguntas profundas que te ayudarán a evaluar tu propio corazón, a identificar obstáculos y a planear pasos concretos de crecimiento. Este recurso está disponible en la descripción del video. Busca el enlace y haz clic para recibirlo en tu correo. Al usarlo, descubrirás cómo llevar la enseñanza a tu diario vivir. Allí, donde las decisiones cotidianas moldean la calidad de tu testimonio. Antes de despedirme, quiero recordarte que este canal no es un destino, sino una estación de paso en tu travesía de fe. Continúa explorando, aprendiendo y compartiendo. No dejes que tu compás espiritual se oxide en la rutina. Lee la Biblia a diario, ora sin cesar y permanece atento a la voz del Espíritu que susurra, incluso en los momentos de silencio. Permanece conectado a la comunidad, ofreciendo tus dones y recibiendo el apoyo de otros. Al hacerlo, te aseguras de que ese corazón que alguna vez fue resistente nunca vuelva a endurecerse. Ahora te invito a que permanezcas unos segundos más, en silencio, entregando tus últimos pensamientos al Señor. Respira hondo, exhala con alivio y, si lo deseas, susurra una breve alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías 6:3. Déjate envolver por esa adoración que trasciende las palabras y conecta con la esencia misma de Dios. Antes de concluir por completo, quiero darte las gracias por tu tiempo y tu disposición. El regalar tu escucha es, para mí, un honor inmenso. Que la gracia que has contemplado hoy se convierta en el viento que impulse tus velas mañana. No olvides, comenta, me rindo al Dios que transforma.
Comparte este video con esperanza, suscríbete para recibir cada nueva revelación y sumérgete en el silencio final para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Dios que ablanda corazones y levanta a los caídos te acompañe siempre. Y si en algún momento te sientes débil, recuerda esta promesa: mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Isaías 55:8. Confía en su sabiduría, descansa en su poder y camina con valentía, sabiendo que nada ni nadie es demasiado obstinado para el amor que transforma. Con gratitud y bendición, hasta muy pronto.